¿Qué tal, hermanos? Saludos desde esta plataforma. Queremos invitarlos a compartir con nosotros el 31 Evangelio del 31 domingo del tiempo ordinario. Esperamos que lo que aquí vamos a compartir con los hermanos sea aplicable a su vida y lo utilicemos de la mejor manera. También los invitamos a que se suscriban ahí a nuestro canal y que nos manden sus comentarios, sus preguntas y tendremos el gusto de contestarlos. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarlos, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué vamos a celebrar el domingo? Hoy, por ejemplo, vamos a hacer, ¿no? El domingo. ¿Cómo se llama la celebración del 1 de noviembre? De los santos. Solemnidad de todos los santos. ¿Quiénes son los santos, no? Es muy interesante, el Santo Papa dio esta exhortación en 2017, hablando precisamente, dedicando un capítulo a las virtudes, ¿no? A las bienaventuranzas. Y él dice que debemos que entender bien qué significa esto. Hasta propuso una manera de pensar de qué es la santidad, ¿no? Dijo que no es la santidad, no es como los místicos, así. La santidad es poner en práctica la palabra del Señor que se encuentra en las bienaventuranzas. ¿Y bienaventuranzas qué significa esa palabra? Otra palabra, sinónimo a la bienaventuranza. Feliz, ¿no? Feliz. Y el Santo Papa dice que eso es también santidad. Santidad. Entonces, él dice que esto va a ser, ¿no? La bienaventuranza es como la tarjeta de identificación de los cristianos. Antes decía, siempre es Magna Carta de la Iglesia, ¿no? La vida cristiana. Entonces, porque feliz es santidad. Y la bienaventuranza no es no, lo que nos dice Jesucristo en las bienaventuranzas, no son qué cosas van a pasar después en el futuro, ¿no? Porque ahora realmente debemos que como cristianos ser felices. ¿Cuál es la razón? Porque debemos que ser felices. Porque estamos poniendo en práctica las bienaventuranzas y realmente estamos haciendo esto con Jesucristo. Pero no podemos hacer esto sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque tenemos nuestras debilidades. Entonces, primero debemos que abrirnos, ¿no? A nosotros al Espíritu Santo para que Él pueda ayudarnos, para que cumplamos con las bienaventuranzas. Y por esta razón, vamos a sentir la presencia de Cristo, vamos a caminar con Él. Entonces esta alegría enfrente de los problemas, de las preocupaciones del mundo. Entonces la bienaventuranza vamos a experimentar ahora, no en el futuro. En manera imperfecta, pero sí, ahora así, en este mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando leemos las bienaventuranzas, no son promesas, sino son realidades de la vida de un cristiano.
bueno cristiano, que está experimentado, ¿no? A la gracia del Espíritu Santo, porque la persona está abierta a cambiar su vida con el Espíritu Santo para poner en práctica las bienaventuranzas. En esta manera vas a experimentar también la presencia de Cristo caminando con la persona. Entonces la alegría, la felicidad es la razón. Ok, ¿qué piensan ustedes? Que las bienaventuranzas. En la lectura de hoy, ¿qué le tocó? ¿Cuál parte? Para mí en lo personal me impacta la bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Ujú. Y anteriormente cuando no caminaba yo aún como ahora, que conozco ya más a Jesús, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Él? Habernos enseñado a vivir de esta manera, ¿no? Dentro de la familia había conformidad. Es que Dios dice que el ser pobre, pues que está bien, es algo bueno. La pobreza, pues hemos nacido pobres y pobres nos vamos a quedar y vamos a seguir porque Dios así lo quiso. Y sufrimos porque, pues bueno, Dios así lo quiere y así viviremos la vida. Pero ya una vez que gracias a Dios y a los medios que Dios puso para mí, pues me doy cuenta que en realidad eso no era verdad, porque Dios tiene un propósito mucho más allá, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y descubrí que el reino, el reino de Dios y las aventuranzas pues son algo que debe de ser parte de la vida de cada uno de nosotros. El no apegarnos a las cosas materiales y el no sentir que sufrimos como prueba, porque Dios nos quiere probar como algo, ¿no? Y al final también decía de las aventurazas que hablaban también que de un premio, ¿no? Porque has cumplido. Entonces, cuando comencé a caminar con Dios y descubrí el propósito de Él en mi vida y empecé a ver las aventuranzas, yo decía, bueno, estos son los principios de la vida de un cristiano. Nos habla vivir con responsabilidad, con felicidad, el no apegarnos, pero también a vivir una vida digna de un ser humano. Entonces, en ese sentido, comenzaron a cambiar las cosas dentro de la vida, ¿no? Verlas con más sentido y sobre todo, como usted dijo al principio, que el Espíritu Santo sea el que nos conduce, el que nos guía, porque decía también Miguel, ¿no? En lo que compartimos en la semana pasada, ¿no? Que siempre el resultado humano, pues más humano es fracaso, ¿no? Pero si le sumamos el humano al espiritual, el espíritu que nos guía y nos conduce, pues tendremos éxito en la vida, ¿no? Creo que de esa manera así me impacta cuando escucho las bienaventuranzas. Entonces eso es algo que... Ok, otra manera de explicar esto. ¿Cómo podamos vivir realmente la pobreza? ¿No? Si teníamos millones de dólares, ¿cómo podamos vivir esta bienaventuranza? Bueno, ¿No? sí, es interesante porque precisamente haciendo énfasis a lo que usted decía acerca de la encíclica del Papa, cómo las bienaventuranzas arrostran o es el carnet del cristiano, la carta de presentación. Entonces, creo que, bueno, en mi experiencia, como decía el hermano Felipe, yo creo que para que las aventuranzas puedan de veras ser como nuestra presentación, ¿verdad? Tenemos que entender verdaderamente qué significa cada una de ellas. Creo que a eso se refiere su pregunta, porque pobreza de espíritu, ¿qué es pobreza de espíritu? El hermano Felipe, yo también pensaba como él, que siendo pobres esa era una bendición. Y en realidad, contestando a su pregunta, ahora que he aprendido un poquito más, y creo que usted a lo mejor nos puede ampliar, pobreza de espíritu es tener una dependencia total de Cristo. Bien puedo ser millonario y depender de Cristo y tengo pobreza de espíritu, pero puede ser bien pobre económicamente, y si no dependo de Cristo, si la base no es Cristo, pues no soy pobre de espíritu. ¿Qué piensan ustedes? Que Jesucristo, ¿qué
quiere de los ricos millonarios cómo deben ellos vivir la vida, ¿no? Sí, podemos entender lo que está diciendo, pero poner en práctica. Porque hay católicos billonarios, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo? ¿Ah? El Santo Papa nos ha demostrado esto, ¿no? Sí. Bueno, la cosa es, por ejemplo, ¿qué hizo él? ¿No? En vez de vivir en un apartamento muy lujoso, Sí. él dijo que no. En vez de tener un carro del año así, pero no dijo que no. Entonces, identificar con los pobres en esta manera, aunque no van a vivir una vida cómoda sin la locura de la vida. Es la cosa que estoy diciendo, poner en práctica. Entonces, vivir en esa manera es santidad, ¿no? Sí. Santidad. Vivir en esa manera es santidad. Por ejemplo, realmente, para que tengamos estas cosas lujosas, casas con de oro y de plata y todo esto, ¿no? Cuando necesitamos esto para vivir. Sí. La cosa es cuando usemos esto, estamos robando a los demás de lo que ellos pueden usar, ¿no? Es el sentido, el espíritu es esto, ¿no? Son solamente bueno, es poner en práctica, identificar con ellos, vivir la vida, no como muriendo de hambre, no más que no debemos que hacer las cosas, ¿no?, exageradas, es poner en práctica, es santidad, él dijo, ¿no? Sí. Otra bienaventuranza que podemos pensar, hablar. Es claro esto, ¿no? Así, esta cosa. Entonces, en esta manera, la gente realmente del mundo para ver cómo estos cristianos están viviendo su vida, ¿no? Hay una atracción. Sí. Por vivir así, hay felicidad. No hay preocupación de las cosas, ¿no? Por ejemplo, si el carro tiene problemas, ay, quiero el carro de Cadillac, ¿qué voy a hacer así? Entonces, preocupación. Cuando está contento con el carro que va a ayudarle en su trabajo, en su negocio, viajando, ¿no? Aunque no es Cadillac o aunque no es bien, ¿no? No es los carros lujosos, ¿no? Está bien, ¿no? No tampoco no es de corriente, nomás que cosas que esperan ayudarnos o vivir, ¿no?, sin estas cosas exageradas. Una simple, una vida así. Es vivir el espíritu de pobreza. ¿Sí? Pero para mí es claro eso, Sí, ¿no? sí. Este ejemplo del Papa. Hay otra bienaventuranza. Sí. Sí, para mí estaba pensando en mi experiencia, dichosos los que tienen sed porque serán saciados. Ah, esto lo voy a explicar con mi experiencia, no cómo he vivido yo mi fe, sino que para mí fue como un proceso hasta donde entendí hasta ahorita, porque yo vivía mi fe de forma digamos tradicional, asistía, pero no le daba un sentido que me ayudara más, ¿no? Y entonces, para mí yo creo que la formación fue muy importante para ir conociendo más al Señor y conociendo más a Dios. Pero en este transcurso del tiempo, como me fui formando, fui aprendiendo, entonces ahora sé cómo asociarme del Señor, ¿no? Porque como hemos dicho, solo guiados por el Espíritu Santo, pero en ese tiempo, ¿cómo hablarle al Espíritu Santo si yo mismo no sabía, no tenía la formación? De esa misma manera no podía yo saber esto. Ahora, ahora sí, como me he formado, he aprendido, ahora sí, a llenarme, digamos, de esta agua viva, a ir aprendiendo más con el Señor y ir dependiendo más de Él. Bueno, una cosa práctica, ¿cómo podemos hacer esto, no? ¿Cómo poner en práctica ¿no? Cuando usted tiene sed y hambre, ¿de cuál? ¿De cuál? Sí.
¿Qué dice la bienaventuranza? Dichosos ¿Ya? Ujú. ¿De cuál? ¿De sed tenés hambre y sed de cuál? de, Justicia. sí, de, Justicia, sí, ¿no? Así. sí, ¿Ah? Entonces eso es entender, comprender la necesidad de la gente, tener ese deseo, ayudarlo, entenderlos. Porque lo que está diciendo el Papa es que la santidad exagerada en la Iglesia Católica es pensar que rezar, orar, alabar a Dios. Para él, la bienaventuranza, la felicidad es tener esta misericordia por los demás, entender la situación y tener este hambre, ¿no? El sed para la justicia. Entonces el deseo de ayudarlos y comprender, ayudarlos. Así, ¿no? Porque realmente ¿no? hay problemas también en la Iglesia Católica. Uno entiende bien esto, ¿no? La misericordia. Para él, la misericordia es la clave. Porque en el día del juicio, ¿qué va a pasar? Yo tengo sed así, me dio comida, tengo así. No. Entonces, es la cosa. ¿No? Entonces, como hemos dicho, ¿no? Las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. ¿No? Es para él, eso era importante. No la oración, no tener una experiencia mística, ¿no? Mística, ¿no? Sino la práctica. Porque son las de la palabra de Cristo. Entonces, una orientación muy diferente. Por ejemplo, un ejemplo que dio él también es la exageración en la Iglesia Católica, los cristianos también, que por ejemplo, dio el ejemplo del aborto. Estamos enfocando en el aborto muy fuerte, pero hay también injusticia cuando hay gente sufriendo por hambre, por padecer hambre, hay justicia de social, ¿no? Hay una injusticia en las cosas. Debemos tener cuenta de esas cosas, no solamente enfocando en el aborto. Le dije a mi hermana, mire, hasta el Papa está hablando en esto, como en esta elección estamos enfocando en los católicos, ¿no? Hasta que usando los católicos para el propósito de un candidato, ¿no? Estamos ciegos a las otras necesidades del mundo. El Papa dijo que debemos tener en cuenta esto, enfocar una justicia base, entender bien la situación, ¿no? Entonces, entender, comprender, tener ese deseo que se haga bien todo, ¿no? Así, igual. No se debe enfocar en un asunto, sino en todo. Es tener hambre, ¿no? Hacer esa cosa. No solamente de conocer a Dios, de la oración, más bien del mundo en la actualidad. Para él es santidad. Conocer, sentir, experimentar, tener ese hambre que se hace bien las cosas con justicia para todos, ¿no? Así. Una visión amplia, una visión integral, no solamente enfocar en un asunto, un caso. ¿Sí? sí. Entonces es santidad. Por entender esto, por querer hacer una cosa, es santidad. No solamente rezar, conocerme a mí, ¿no? Esto por tener deseo, cuando tenga tener persona ese deseo, ese reconocimiento, y está abierto al Espíritu Santo para darle la sabiduría, hasta a veces la capacidad para que se realice, ¿no? Para que satisface su sed de hambre, ¿no? Entonces, es muy práctica, ¿no? No está hablando de la oración, no está hablando de esta cosa, porque viene la oración, viene el Espíritu Santo cuando tienes el deseo. Pero antes estamos enfocando más tener esa experiencia mística con Dios, pero a los demás no. ¿Ah? Los santos, Dios que vienen así de la iglesia, otros que rezan haciendo esto, pero su vida, que hasta muy injusto, cruel a los demás, ¿no? Es la cosa, ¿no? Hay otros que... Creo yo, padre, que ese era un estereotipo en años atrás, ¿no?
el hablar de la santidad era eso, el ser muy, muy, Piadoso. muy piadoso, muy estar en constante oración y todas esas cosas, ¿verdad? Pero ahora tiene sentido, ¿no? Cuando ya conocemos las bienaventuranzas, decimos, "Oh, pues estamos viviendo una vida bien con Dios". De hecho, usted comentaba, ¿no? Eso es verdaderamente vivir la santidad en la vida, ¿no? Vivir con sentido, el vivir de acuerdo a las bienaventuranzas. Yo escuchaba, pues dichosos los que lloran porque serán consolados. Ay, antes yo decía, bueno, pues cuando moría alguien en mi casa, ¿no? Lloraban todos y sufrían, y inclusive una de mis tías decía que ella quería irse con mi abuela cuando murió, ¿no? Entonces eso impacta en las mentes de un niño, ¿no? Que vemos la muerte como una tragedia cuando en realidad pues es el paso a la vida eterna, ¿no? Pero en nuestra cultura no hablamos de eso muy seriamente o a profundidad porque desconocemos o no nos informamos, y cuando llegan esas cosas pues lloramos pero sufrimos, ¿no? En cambio, cuando sabemos que Dios está con nosotros y que pues Él nos va a consolar de alguna manera, no, no como que ya no vas a sufrir, ¿no? Sino más bien nos va a dar la capacidad para que podamos entender la situación que en ese momento está ocurriendo, ¿no? No por el hecho de que va a ser una magia, yo voy a ir y voy a... Habló de voy la a- cultura. Realmente, como siempre decimos, muchos de los católicos no conocen la fe católica, saben la cultura. No, la cultura puramente inspirada por la fe católica, pero no la fe católica. Simplemente cultura. La cultura nos hace esclavos. La religión nos hace libres. Hace mucha diferencia, ¿no? Debe que conformar con los atributos de la cultura, ¿no? Requisitos. La religión nos hace libre. Pensar el corazón y mente para que hagamos bien las cosas como Dios nos quiere que hagamos. La cultura nos impide, la religión nos abre, porque estamos abriendo nosotros a la gracia del Señor, que es más que la sabiduría humana. ¿No? Siempre es eso, ¿no? El espíritu, entender, comprender. Por ejemplo, llorando, porque está, hasta, usted me habló neto una vez, hasta que está sintiendo ese dolor de otras personas. ¿No? ¿Usted han experimentado eso? Sí, ¿no? sí. Llorando por las personas que están sufriendo, querer ayudar a ellos. Esa cosa es esto. Para sentir como. Entonces podamos saber cómo Dios siente, ¿no? Siente como alguien está sufriendo, porque usted también va a sentir esto. El deseo de, ¿no? No solamente orando, pero hacer una cosa para que alivie el sufrimiento de la persona. Es el espíritu de esto. Tener hambre para que la gente no sufra como así está sufriendo. Y Dios quiere que hagamos algo. Cuando tenemos conciencia de esto, Él nos va a capacitar. Seremos el instrumento del Señor para que se alivie las personas. Es el problema. Pero cuando no tenemos conciencia de esto, tenemos ese espíritu, ¿qué vamos a hacer? Otra vez, medios humanos. ¿Verdad? Llega la envidia, la división, la desunión, la crítica, así. Cuando viene de Dios, trabajamos juntos, estamos de acuerdo, ¿no? Sin pensar, no estamos haciendo las cosas. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Y con esta unidad podamos experimentar la presencia de Cristo. Entonces, el domingo, ¿no? Esa solemnidad de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que están aquí, los que andan allá, aquí, que están viviendo las bienaventuranzas en ese sentido, ¿no? Y probablemente en una medida imperfecta, porque todavía estamos aquí. Pero la perfección será con el Señor en su reino por la eternidad.
pero podamos ya experimentar este gozo, esta alegría en este mundo. Pase lo que pase, problemas y problemas, podamos sentir esta paz, este gozo, alegría. Entonces, recordemos y alegrémonos con el Señor, ¿no? Con esta esperanza, porque si nosotros vamos a ser instrumento del Señor, es la santidad de que está hablando el Papa Francisco, ¿no? Una santidad encarcelado en un cuartito orando 25 horas al día. No es así. No. Es poner en práctica las enseñanzas de Cristo, ¿no? Que prácticamente usted está ya, ¿no?, haciendo, ¿no? ¿Sí? Sí. Otra, ¿no? Yo creo, padre, que una vez entendiendo las bienaventuranzas, es muy sencilla la vida. Pero yo estaba meditando sobre eso, cómo ayudar a nuestros hermanos católicos, cristianos, a que entiendan bien el mensaje o qué es una bienaventuranza. El hermano Felipe ya decía, bueno, los que lloran, pensaba que llorar. Hemos dicho los pobres de espíritu también, porque todavía hay mucha gente, yo me he encontrado con mucha gente que piensa así, que ser pobre es ser bienaventurado, pobre materialmente hablando. Y no, entonces si no entendemos bien en el sentido en que Jesús nos pone las bienaventuranzas, no vamos a poder vivir la vida cristiana nunca, porque estamos interpretando mal el sentido. Entonces yo pienso que los cristianos, los católicos y demás, deberíamos de estar interesados a conocer el verdadero significado de cada una de estas bienaventuranzas, para poder nosotros ser, decía al principio, me gustó, ser la carta de representación de la imagen de Dios a través de cumplir las bienaventuranzas. No, la cosa es que no, entre ahora la cultura. Lo que estamos enseñando realmente a los no católicos es la cultura, tradiciones, ¿no?, actividades, que no, muchas veces que no tiene que hacer nada con la enseñanza, ¿no? Es la cosa. Entonces, ¿quién va a hacer el trabajo realmente? Primero, nosotros debemos que depender de Dios. Entonces, ¿quién va a ayudar a ellos? Igualmente, Dios. Entonces, ¿cómo podamos ayudar a ellos para que abran sus ojos, su mente a la presencia del Espíritu Santo? Esta es la pregunta que debe que tener. ¿Cómo podemos ayudarles, ¿no?, para que ellos abran su mente, sus ojos a esta realidad espiritual de la enseñanza de Cristo? Es muy interesante, están riendo la bienaventuranza, pero con una interpretación equivocada, mala y equivocada, porque lo que hemos aprendido de la iglesia. Entonces estamos luchando contra una cultura que hemos aprendido, y lo que estamos hablando es una realidad espiritual contra una realidad que ellos pueden hacer, celebrar. ¿Cómo? Solamente Dios puede ayudar a nosotros. Debemos ayudar a ellos de cualquier manera que podamos, para que entiendan esto, aprender a depender de Dios. La clave que hemos hablado antes, depender de Él en todo. No pidiendo, sino más bien que comprendamos la vida, pues la vida, y hacer lo que podamos hacer para ayudar a las otras personas, ¿no? Siempre el sufrimiento, hasta Jesucristo mismo, hasta que queremos compartir el sufrimiento de Cristo. ¿En qué manera? ¿Y al ser clavado otra vez en la cruz? Cuando decimos, no. Sí. Era cosa, era muy... Pero hasta sacerdotes predican así, ¿no? Y están usando esto para manipular a la gente también, ¿no? Por ejemplo, las devociones. Realmente, ¿qué nos sirve hacer las devociones? ¿No? Cierto. Es la cosa. Mientras que no tiene relación con Dios, no conocen a Dios, no conocen a Cristo, no han experimentado su vida.
¿no? Pero es muy fuerte, muy fuerte. Yo Entonces, recuerdo, padre, en una ocasión mi abuela era una persona que muy tradicional y nosotros vivíamos en León, Guanajuato, México, el centro del país y éramos pobres, muy pobres, ¿no? Y mi abuela creaba animales, cerdos, gallinas, y la mayoría de ese dinero vendía sus animales y un porcentaje muy alto, el 70%, iba destinado a... Había una excursión cada año a Zacatecas, el Niño de Plateros. Y mire que ella ahorraba 70% de su negocio que tenía de animales para cumplir con esa manda. Entonces, peregrinación. escuchando un día a mi abuela hablar con otra persona, dijo, es que es para que Dios le ayude a que mi familia viva de mejor manera. Y me quedó ahí, ¿verdad? Como una espinita. Pues no ha resultado. O sea, un niño se fija en todo, ¿no? Conoce. Entonces decíamos, miraba a mi papá, miraba a mi tío, miraba a mi otro tío. Yo decía, pues abuelita, dentro de mi interés, pues abuelita, no se ha logrado lo que usted quiere porque ya hemos ido casi cada año a hacer eso, a vestir la Santa Cruz o a llevar el vestido de Santo Niño de Atocha y no ha habido ese resultado. Entonces, era un mensaje para los niños de la familia como, pues entonces Dios no está respondiendo a la petición de mi abuelita. Pero no era por Dios, ¿no? Si era la manera de pensar que había de ella. Entonces, una manera equivocada, ¿no? Y en la tradición hay muchas familias que aún realizan viven en esa tradición que en realidad pues no ha ayudado, ¿no? No, pero también, ¿no? Ustedes conocen también personas, ¿no? Mayores, abuelitos, abuelitas, que por su naturaleza eran personas buenas. Entonces también, ¿no? Inspirados probablemente el Espíritu Santo, estaban ayudando a la gente, ¿no? Tienen esa sabiduría de Dios, ¿ah? Aunque no venían a la iglesia, pero sí tienen ¿no? Por su naturaleza, esta bondad, esta caridad por los demás. ¿No? ¿Conocen ustedes eso? Sí, lo ¿no? conozco. Sí. Entonces, no están tan metidos tampoco en la tradición. No están, quieren ayudar, ¿no? Las demás. Esta es la diferencia. Hay personas que no tienen la educación, podemos decir, así de la religión, pero por su naturaleza tienen esta bondad, misericordia para los demás, caridad, ¿no? Comprensión. Pero por la cultura, ahora entra esta cosa, la manda, la pregnación, ¿no? Gastando dinero, ¿no? Pero ¿para qué? Nada más para que cumpliera con la religión. Esclavos, ¿no? Sí, como niño se pensó es eso, ¿no? Pero